Ey, ey. Hola, ¿ya me escuchan? Ya escuché un foley por ahí. Creo que sí. Bueno, pues este es el último tema. Es el radioarte. Ya medio les estaba explicando al final de la... Hola, profe. Hola, pero pues hoy se los tengo que desarrollar completo y pues ahí les va. Para los que no estuvieron o las que no estuvieron en la clase pasada, pues bueno, este es un género radiofónico. El radioarte, así como hay informativo, dramatizado, publicitario, está el radioarte. Pero el radioarte viene obviamente, de la palabra arte y tiene antecedentes en el surgimiento del radiodrama en Alemania entre 1920 y 30. Tiene como antecedente el futurismo en Italia en 1915 o por ahí así. Y tiene también como antecedentes, pues, varios inventos. Tiene que ver con música también. em, y entonces, pues eso. Tiene varias categorías. Esas recuerdo sí medio habérselas dicho en la clase pasada. em, Como paisaje sonoro, poesía sonora, música electroacústica o concreta, collage, instalación sonora. eh, y tiene que ver con experimentación con sonido. Es muy libre, y pues va. Entonces comencemos por qué es el arte. El arte, bueno, para empezar por aquí dice que tiene que ser hecho por un humano, que puede tener eh, características distintas, em, de acuerdo a su técnica, a- al artista, porque también es una especie como de extensión del artista que refleja su personalidad, su visión, em, y, y por eso dice que, pues bueno, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Plásticos, pues no sé, la escultura, eh, lingüísticos, la literatura, la poesía, sonoros, pues la música. Y bueno, aquí no dice o considera lo audiovisual, pero pues el cine, no por nada le dicen el séptimo arte. La fotografía, o sea, todos esos tipos de expresiones, de ramas, pues son también considerados como arte. El arte también tiene que ver con estas palabras: revolución, crítica, innovación. Innovación va con doble N. Perdónenme. Expresión, cuestionamiento, realidad, experimentación, representación. O sea, todas estas ramas que mencioné tienen esto, ¿no? O sea, una pintura tiene color, tiene luz, la fotografía igual, también tiene forma. Una escultura tiene forma, pero también tiene espacio. En algún momento, pues la pintura
presentó rupturas con movimientos que se hacían antes, la música, todos los tipos de arte han en su momento sido un parteaguas de lo que se venía haciendo antes. Entonces, por eso revolución e innovación, que representan, pues bueno, representación de la realidad, de algo imaginario, como un Dalí, que pues sus pinturas son una cosa bastante extraña, una representación del mundo de los sueños, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al hablar del arte también hay que hablar de periodos en el arte que se le llama pues historia del arte, ¿no? Pero me centraré en los sismos de principios del siglo XX. Digo, anteriormente, pues hubo bastantes periodos bastante conocidos también. O sea, que todo el mundo ha oído hablar de, pues no sé, de la Edad Media, em, de lo gótico, ¿no? O sea, las catedrales, su arquitectura era con estas características. Pero todo esto se reflejaba en otras cosas. Por ejemplo, en la música, pues estaba el canto gregoriano. Después vino el periodo barroco y se reflejó tanto en la música como en la arquitectura. ¿Y cómo era lo barroco? Pues una exageración del detalle. mm, Al contrario del minimalismo, aquí era entre, entre más es mejor, ¿no? En la música, pues bastante virtuosismo con Bach, pero también tenía un sonido por la época, ¿no? Los instrumentos que existían, el piano todavía no existía, había un clavicordio. Y entonces, o sea, también esto lo comento porque la tecnología ha influido en la técnica y en las características, pues, de lo que vemos o escuchamos o sentimos. Pues el cine no fue posible hasta finales del siglo XIX con los hermanos Lumière, ¿no? Y no había sonido. Pasaron 20 años más o casi 30 para que llegara el cine sonoro. Este, el Renacimiento, Entonces, vamos avanzando así cronológicamente. Llegamos al siglo XIX con el romanticismo, un Beethoven con sus sinfonías, el surgimiento del blues y del jazz. em, la fotografía comenzó con un Edward Muybridge, padre de la cronofotografía, un inglés. Y eso fue también un antecedente para el cinematógrafo. Y el sonido, pues no llegaría también hasta el siglo XX, principios del siglo XX, con varios inventos, ¿no? Que de alguna manera, directa o indirecta, tuvieron que ver. Hasta antes de eso, el sonido era efímero, como lo era la imagen también. O sea, no se podía guardar, no podíamos preservarlo. Hasta los cilindros de cera con pues personajes como Tomás Alva Edison, como un Marconi que inventa o tiene que ver ahí con las ondas hertzianas y la radio. em, y entonces sí, a principios del siglo XX, el futurismo es una corriente de vanguardia que, que tiene que ver con esto, con el radioarte, porque uno de los fundadores del futurismo fueron dos, Filippo Tommaso, no sé si es Tommaso o Tomasi Marinetti, y Luigi Russolo. Luigi Russolo es un italiano que empieza a experimentar con ruidos y hace obras musicales con ruidos. Entonces, pues hasta antes de esto no se había visto nunca que alguien utilizara ese elemento como un elemento musical. Em, entonces, uno de los antecedentes fuertes del radioarte por la naturaleza del radioarte, ¿no? Que es experimentar con sonido. Luego, bueno, ahorita voy a hablar de todos estos, pero después
Entre 1920 y 1930 surge el radiodrama en Alemania, o sea, el radiocuento, el radioteatro, adaptaciones literarias a la radio. Y en alemán le llamaban Hörspiel, juego para el oído. Eso significa, porque pues también era considerado como una experimentación sonora de la época. Los efectos se hacían en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, em, son de los principales antecedentes porque los inventos no permitirían la experimentación sonora más a detalle o más libre, sino hasta un poco más tarde, unas décadas más tarde. Pero bueno, otro antecedente son los instrumentos electrónicos musicales. Y uno de los primeros, o por lo menos considerado como un instrumento electrónico o eléctrico, es el theremin, que era una cajita con una antenita que al acercarle la mano generaba ondas con diferentes frecuencias. Luego, invenciones como la cinta, o sea, el cassette, la cinta, que llegaría hasta los 60. Y eso permitió también otra manera de manipular el sonido, el sintetizador con Robert Moog también en los 60. Y todo esto, hasta incluso el surgimiento de la música electrónica, este, pues fue encaminando el futuro del radioarte. Pero para llegar ahí, también hay que entender todas estas, así rapidísimo. El impresionismo, mm, este está un poco fuera cronológicamente de como tal las corrientes de vanguardia, pero bueno, em, pues de alguna manera creo que es importante. Esta información la saqué de un curso del Museo Amparo de arte contemporáneo, pero el impresionismo, pues tal vez sea una transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Y pues como su nombre lo dice, o sea, todos tienen que ver con lo que expresan de alguna manera. Eh, el impresionismo, pues de su nombre es como causar una impresión, pero una impresión de la realidad muy objetiva. Y principalmente hacían paisajes, si hablamos de pintura. Este, Ahorita avanzando, van a ir viendo algunos ejemplos. El expresionismo es alemán principalmente y su época es un periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y su nombre, pues, ahorita que veamos unas pinturas, refleja las expresiones amargas de la gente en esa época. Entonces es un estilo como un poco oscuro y lúgubre que refleja eso, o sea, el sufrimiento y la amargura del periodo entre guerras. El fauvismo es francés. Este am, se llama fauve porque Fauve significa bestia. Entonces, los trazos de este movimiento eran un poco toscos, carentes de luz, y decían que eran unas bestias con los pinceles, entonces le llamaron fauvismo. Em, Ahorita vemos unos ejemplos. El cubismo. El cubismo ya está un poquito más adelantado. Tal vez debería de mencionarlo después, porque antes fue el dadaísmo. El dadaísmo tiene que ver mucho con experimentación, con cortar y pegar, con el collage. Entonces, pues hablar del dadaísmo también está chido porque en el arte sonoro va a haber mucha libertad para hacer eso, sobre todo en, no sé, en la poesía sonora y en el collage mismo, ¿no? Collage sonoro. Entonces, tiene sus antecedentes en el dadaísmo. Dada se llama dadaísmo porque está inspirado en el balbuceo de un bebé. Em, Luego del futurismo, antes de hablar del cubismo.
futurismo surge en Italia, como ya les había dicho, a mediados de pues, la segunda década. Pues bueno, es que de 1900 a 1910 es la primera, ¿no? De 1910 a 1920. Entonces, como entre 1915 y 1917, estos hermanos, o no sé si eran hermanos, tal vez no. Bueno, estos parientes, primos, no sé, Luigi Russolo y Filippo Tommaso Marinetti, fundaron el dadaísmo con un manifiesto en el cual se hablaba acerca de su pues obsesión, amor, clavadez con la velocidad, con el vértigo, con las máquinas. Y entonces todo esto lo trataron de reflejar en diferentes ramas. O sea, el futurismo estuvo reflejado en la pintura, estuvo reflejado en el cine, estuvo reflejado en la música, estuvo reflejado hasta en la arquitectura. Em, en el cine, por ejemplo, está esta película que se llama Metrópolis, que pues su sinopsis es algo así como, bueno, fui muy lejos con decir sinopsis, pero, pero alguna vez la vi, ya tiene tiempo, nadie la ha visto, es en blanco y negro, y pues plantea que eh, las clases se han separado de tal forma y tan tajantemente que los obreros que trabajan en las fábricas viven en el subsuelo, así como las fábricas, y los dueños de las fábricas en la superficie. Entonces, bueno, de eso va, pero pues para su época y los efectos que se logran, pues está bastante chida, pero pertenece sí, al futurismo. Este, en la fotografía, en la pintura. En la pintura, por ejemplo, hay una que se llama, hay varias con este mismo nombre. No recuerdo el artista, pero ahorita vemos un ejemplo. Se llama Dinamismo de un perro con correa. Dinamismo de un ciclista. em, y a pesar de ser pinturas, lo pintaron como si fuera un barrido fotográfico. Por esto de la velocidad, o sea, como capturar el movimiento. Pero bueno, y en el futurismo, un ejemplo ya más hacia el radioarte está una obra que está en YouTube de Luigi Russolo que se llama Intona dei Rumori, y son ruidos. Hay una foto en ese video de YouTube donde sale Luigi Russolo, en un cuarto lleno de fonógrafos. Entonces parece que, o sea, para lograr esa mezcla, eh, pues sí, combinación de ruidos, lo hizo pues en tiempo real, ¿no? Porque pues no había manera de juntarlo, para la época. Como, vaya, después la cinta o el celuloide lo permitió, ¿no? Haciendo cortes y pegados con Durex, ¿no? Y eh, entonces ya el cubismo, ahí empieza ya la parte de la abstracción, el menos es más, o la experimentación con formas. Este, entonces, pues el cubismo, pues era una experimentación con las formas geométricas, deformándolas y dándoles pues otro estilo. Uno de los principales ejemplos, pues es obviamente Picasso. Y un cuadro muy famoso es el Guernica. Ahorita vemos esa pintura si no la han visto, no la recuerdan. Y el surrealismo con Dalí, pues es adentrarse a un mundo onírico, o sea, de los sueños, de este, pues de lo irreal, ¿no? Sí, también ahorita vemos ejemplos.
Eh, y bueno, pues el constructivismo también se considera como un movimiento de vanguardia artística. eh, Incorpora conceptos como espacio y tiempo a fin de conseguir formas dinámicas. Nació en Rusia a principios del siglo XX. em, y está presente en otras áreas, también pues en la pedagogía, pero bueno. Entonces veamos. Del impresionismo están estos autores, estos pintores, Monet, Pierre Auguste y, bueno, dos que sus apellidos son muy parecidos, Edward y Claude. Características: luz, figura y paisaje, naturalismo. Entonces, pues ahí vemos una calle, ¿no? Una calle con tráfico de la época, ¿no? Unos carruajes. Este movimiento artístico, me gusta compararlo con una categoría del arte sonoro. Y así no nada más me clavo en las corrientes, sino que vamos como que comparando y entendiendo. El paisaje sonoro es una captura de un sonido, de un espacio específico dado. Pero en este caso, en esta categoría, no hay edición. Solo es una captura, así, o sea, grabar. De hecho, lo hicimos en lenguaje sonoro. ¿No se acuerdan? Bueno, Sí, eh, más o menos. ok. Y hay otra categoría que se llama escultura sonora. Esa está muy padre. Esa es construir eh, a partir de una imagen, pues el paisaje. Pero ahí sí es edición, o sea, ahí sí es, por ejemplo, esta pintura. Voy a hacerle su escultura sonora. Pues, ¿qué mezclaría? Pues sonidos de caballos, sus cascos, gente caminando en la calle, el bullicio de esa gente en la calle. em, a lo mejor aquí se ve como si fuera un puesto. A lo mejor ahí venden fruta. Entonces, pues gente como anunciando esa fruta. Este, no sé, a lo mejor alguien acá arriba en el balcón grita. O sea, los sonidos que uno se imagine que pudieran representar a esa imagen, meterlos, hacer una mezcla y voilà, ahí está una escultura sonora. Pero la escultura sonora sí es basarse en una imagen. Mientras que el paisaje sonoro no. El paisaje sonoro es, vas a esa calle y te pones a grabar, ¿no? Y ya. Solo que sí tiene que tener un concepto. O sea, no es nada más. En cualquier categoría que escojan, sí les voy a pedir que lo que sea que vayan a hacer, mezclar, grabar, lo hagan por una razón. El arte es una expresión de una idea, pero el arte también ha servido a lo largo de la historia para, mm, pues para protestar, para alzar la voz, ha sido contestatario, em, o meramente, pues, una expresión del artista. O sea, también puede ser una emoción interior, una válvula de escape de pues sí, o sea, de cualquier cosa que estés sintiendo, sea alegre, sea triste, sea... Entonces, o sea, podrían hacer algo como también pensando en las funciones que vimos en lenguaje sonoro. O sea, las cosas pueden describir, pueden expresar emociones, pueden tener simplemente una intención estética del ritmo, eh, pueden ser sonidos juguetones, no nada más como para entretener, eh, pero, pero, pero sí como pensarlo y que tenga esa intención desde un principio. Este,
a menos, o sea, bueno, sí, una intención a propósito de experimentación. O sea, ¿me explico? Si voy a hacer algo descriptivo, pues hacerlo bien, o sea, enfocado hacia lo descriptivo. Si voy a hacer algo experimental, pues desde un principio, pensar que pues va a ser algo bastante zafado y, no sé, irreverente, am, molesto, también puede ser a propósito ruidoso. eh, Dependiendo de lo que se quiere expresar. sí, Sí. sí, o sea, si voy a expresar la ansiedad, pues seguramente no voy a poner un trino de un pajarito acá bien bonito, No, ¿no? Entonces sí, depende serían precisamente. ruidos molestos también. Ajá, sí. Entonces, bueno, esta otra pintura, eh, igual es em, impresionista. Y pues ahí qué sonidos nos podríamos imaginar, pues parece una fiesta, ¿no? Se la están pasando bien. Pues seguramente por ahí se escucha música en vivo, la gente riéndose, platicando, el sonido de las copas chocando, ¿no? Aquí hay unas chelas. Ja, aquí está la caguama. Entonces, bueno, pues esos sonidos. Aquí es un espacio al aire libre. Entonces, si yo hiciera una escultura sonora, pues aquí sí tal vez escucharía pajaritos, escucharía las aspas del molino girar si hay viento, el viento chocando en las hojas de, pues, estas plantas, flores, sembradío. Y a lo mejor por ahí se escucha una vaca, no sé, ¿no? O sea, entonces, bueno, expresionismo. Como ya les había dicho, es un movimiento que sucede en el periodo entre guerras y refleja, pues más que nada, pues sí, o sea, sufrimiento, amargura, la gente estaba toda deprimida y eso se puede ver en las expresiones de las caras de estas pinturas. Hay mucho retrato. Entonces, bueno, vean. Esta es clásica, aunque esta es más vieja. O sea, esta sí no podríamos decir que es periodo entre guerras, pero ya era como, vaya, considerada, de Edward Munch, El Grito. Luego esta. Aquí no le puse el título de la autora, pero creo que es von Berefkin, Marianne von Berefkin. Esta otra. Fauvismo, Francia. Em, ahorita van a ver los ejemplos, pero Henri Matisse es uno de los mejores ejemplos. Dice que no busca la luz, son imágenes libres con colores que sustituyen a la luz. Expresa sentimientos a través del color. Entonces, por ejemplo, esta Cabeza de Cristo de Georges Rousseau, esto de Henri Matisse. Ujú. Ya no es tan realista como el impresionismo. O sea, aquí sí ya también, si vamos analizando, pues tiene un estilo más particular. Eh, en fin, les puse poquitos ejemplos de cada una porque, bueno, vaya, eh, digo, está bueno conocer esto, pero para irnos más rápido e ir llegando a las categorías de arte sonoro, que ya se las he ido medio contando, pero el cubismo, imágenes abstractas, ya se empieza a hablar de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Pues es, pues reducir elementos, al contrario del periodo barroco en donde el virtuosismo, el garigoleo, hasta la exageración era lo que importaba. Aquí ya no tanto.
Este, y se empiezan a deformar las figuras, ¿no? Se rompen ángulos. La figura es como ver una imagen a través de un caleidoscopio. Ejemplos: Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Léger. De Picasso ya les había dicho que el Guernica es como la más famosa, de 1937. Representa el bombardeo alemán en la ciudad vasca bueno, vasca, España, durante la Guerra Civil Española. Y como les decía, o sea, el arte no nada más es descriptivo como el impresionismo, o sea, un paisaje. En este caso, Picasso quiso representar pues a manera de una válvula de escape, tal vez de protestar el bombardeo a esa ciudad mediante esta pintura, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí se ve este cuate que está gritando, un caballo, no sé, aquí un brazo creo que es como una espada, ¿no? Rota. Ujú. Pero Creo que sí incluso es, era más larga, ¿no? Era más amplia la imagen, la pintura. O esa es la otra, la que no, hicieron no después. sé, no sé, ¿quieres que la busquemos en Google? Porque no me acuerdo. Sí gusta. Es que yo me acuerdo que había una que es pero no me acuerdo si era una copia o bueno, por así decirlo, un remake de esa, que era más grande incluso. Sí, solo es un fragmento, tienes toda la razón, sí está más larga. Ajá, mira, o no, a ver. No, sí, sí, la corté, ¿me perdonan? No, no se preocupe, profe. Ajá, es que Es la que mía está incluso, hasta acá, ¿verdad? sí, Ujú. Bueno, pues gracias ahí por el comentario. sí, un dato curioso. Órale, pues bueno, esta otra, Juan Gris, guitarra y clarinete de 1920. El mecánico de 1918. Los tres músicos, 1932. Y bueno, ahí dice que se consideró como impresionista y surrealista. Y bueno, también lo que pasa es que, pues un mismo artista, conforme iba pasando el tiempo, pues me imagino que fueron nutriéndose e influenciándose de otros estilos. Entonces, pues así como, no sé, como Bach, eh, que no solamente hizo cantatas o sea, metió su cuchara en múltiples géneros musicales, ¿no? Fuga, em, ya dije cantata, fantasías. Entonces así, pues, que había hecho estas otras, aquí ya se considera impresionista surrealista. Y también por esto mismo, esto, este, es como para que entiendan que desde ese tiempo, yo me imagino que mucho más atrás, y ahora en la actualidad, ni se diga, eh, pero una vez que terminaron, pues como su periodo de oro, por así decirlo, las corrientes de vanguardia, y también con los inventos, con la tecnología nueva, em, permitió esto, o sea, que sucediera una retroalimentación multidisciplinaria entre los artistas. A esto, pues bueno, aquí se tituló como la transición del arte objetual al arte conceptual. Objetual, o sea, palpable, ¿no? Este,
mediante esta retroalimentación. Entonces surge la cámara fotográfica y empieza a haber ahí una como, pues no competencia, pero pues vaya, o sea, hasta antes de eso, pues no existía otra manera de preservar la imagen que pues, el dibujo, ¿no? La pintura, pero la foto representó otra manera de hacerlo, que implicó una técnica, que implicó, no sé, múltiples cosas. Entonces, por ahí, ahorita creo que la siguiente diapositiva es un ejemplo ya de la mezcla, de una mezcla pues, extraña en la fotografía, con un artista que se llamó Man Ray. Entonces, él empezó a hacer fotomontajes. Entonces, hay unas muy famosas. Hay una de una mujer con unos, no me acuerdo cómo se les llama, estos agujeritos de los violines, pero hizo un fotomontaje con estas figuras de los violines en la espalda de un desnudo de una chica. Y eso pues fue bastante, pues, no sé si decir polémico o innovador para la época. Pero esta retroalimentación multidisciplinaria no nada más, o sea, solo por decir, fue un decir poner acá pintura o fotografía o arquitectura. Pero aquí podría decir literatura, aquí podría decir radio, aquí podría decir cine, música, o sea, diferentes ramas, artistas de diferentes ramas se influenciaron por otros artistas de otras ramas. Este, de hecho, en el libro El radioarte de Lidia Camacho, en el primer capítulo habla sobre pues esa interacción entre la radio y diferentes eh, ramas del arte. La radio y la literatura, de ahí surge el radiodrama. La radio y el cine, de ahí podríamos también decir que surge el paisaje sonoro, porque le llamaban filmes acústicos. En 1927-28, al alemán Walter Ruttmann, Radio Berlín le encarga hacer una representación sonora de la ciudad de Berlín. eh, y todavía no existía la cinta como tal de cassette. Entonces, el sonido, yo me imagino, y digo yo me imagino porque esto me lo dijo, se llama Galileo Galás, es un profesor de sonido del CUEC y hace como 5 años o 4 tomé un curso de sonido para cine y entonces, pues uno, creo que también, no sé si en este grupo, pero uno tiene la duda de, ¿y cómo, o sea, cuando surgió el cine sonoro, o sea, cómo le agregaron al celuloide el sonido, ¿no? ¿O se reproducía por aparte o cómo? Y entonces, esa pregunta le hicimos en ese taller o curso y nos dijo que en el mismo celuloide, o sea, evolucionó un poquito eh, y a un ladito de los cuadros, en un ladito del celuloide venía dibujado el sonido, o no sé cómo lo imprimían ahí. Entonces, ya no sé por qué dije eso. Em, pero bueno, se va a cortar esto en menos de un minuto. Ahorita hago otro enlace para reanudar la reunión. Pero pues eso, o sea, una retroalimentación multidisciplinaria es lo que permitió que las técnicas, el arte fuera diversificándose y fueran haciendo cosas más, pues, experimentales o diferentes, ¿no? Voy a hacer la reunión.